Isabela de la Torre, una de las mujeres más poderosas de España, contenía la respiración frente al monitor de seguridad que mostraba el salón de su gélida mansión. Durante 5 largos años había gastado una fortuna incalculable en los mejores especialistas del mundo, todo para encontrar una cura para su hija Sofía, de 10 años, condenada a una silla de ruedas tras un accidente que también le arrebató a su marido. Pero ahora, un simple limpiador, un hombre de aspecto humilde llamado Javier, había logrado lo que millones no pudieron. Hizo sonreír a Sofía. Y entonces ocurrió el milagro imposible. Un movimiento casi imperceptible, un ligero temblor en el dedo de un pie, un gesto que lo destrozaba todo. ¿Qué harías si descubrieras que el mayor dolor de tu vida se construyó sobre una mentira? Antes de desvelar cómo ese pequeño movimiento pudo derribar un imperio de secretos, detente un momento. Si crees que el destino puede reescribir la más trágica de las historias, dale a me gusta y suscríbete ahora, porque lo que estás a punto de ver cambiará todo lo que piensas sobre la justicia y el amor. El shock paralizó a Isabela. Su mente era un torbellino de incredulidad y una esperanza tan aterradora que le cortaba el aire. Si Sofía podía moverse, ¿qué significaban los diagnósticos, las terapias, los años de culpa que la consumían por haber estado al volante aquel día fatídico? De repente, el lujo de su mansión en La Moraleja se sentía como las paredes de una prisión dorada, y el silencio ya no era de luto, sino de engaño. Mientras tanto, ajeno a la tormenta que había desatado, Javier Moreno terminaba su turno con la satisfacción del trabajo bien hecho. Su vida transcurría lejos de allí, en un modesto pero cálido apartamento en Vallecas, donde cada noche luchaba por darle un futuro a su hijo Mateo. Viudo y con el corazón curtido por la pérdida, Javier poseía una empatía arrolladora, un don para ver el dolor oculto tras las miradas vacías. Su interacción con Sofía no fue una estrategia, sino un impulso puro de bondad. Vio a una niña triste y sola, y simplemente quiso regalarle una pequeña figura hecha con un paño, un instante de magia como los que creaba para su propio hijo. No podía imaginar que ese gesto inocente estaba a punto de desenterrar un secreto mortal. Al día siguiente, con una determinación que no sentía en años, Isabela convocó a Javier a su despacho, un santuario de caoba y cristal con vistas a los impecables jardines. El contraste entre la opulencia del lugar y la sencillez de la ropa de trabajo de Javier era un abismo visual, pero la mirada de Isabela ya no veía a un empleado, sino a un milagro andante. Le hizo la oferta más insólita de su vida. Le pagaría el triple de su sueldo, no para limpiar, sino para dedicar sus horas a Sofía, para ser su amigo, su confidente. Javier, desconcertado, sintió una punzada de desconfianza. ¿Acaso creía que su bondad estaba en venta? Pero entonces recordó la mirada vacía de la niña y pensó en su propio hijo, Mateo. Aceptó, pero con una condición que dejó a Isabela sin palabras. Lo haré por ella, señora. El dinero es lo de menos. Los primeros días fueron un delicado baile de exploración. Isabela, movida por una nueva y frágil esperanza, les dio acceso a la sala de proyecciones, donde desempolvaron viejas cintas familiares. En la pantalla un pasado feliz se desplegaba, cumpleaños, vacaciones en la playa, risas que ahora sonaban como ecos lejanos. Mientras Isabela luchaba contra las lágrimas, Javier observaba a Sofía. Notó un patrón inquietante. Cada vez que su tío Ricardo aparecía en la imagen, sonriente y afable, los pequeños hombros de la niña se tensaban y su respiración se volvía superficial. Mientras tanto, en los pasillos de la empresa, Ricardo Montero comenzaba su contraataque. Se acercó a Isabela con su habitual máscara de preocupación, sembrando veneno con dulzura. Entiendo tu desesperación, pero confiar en un desconocido,
Un hombre de su clase podría ser peligroso. Solo buscan aprovecharse de tu vulnerabilidad. La desconfianza que Ricardo intentaba sembrar no encontró terreno fértil. Una noche, tras una larga jornada en la que Sofía había logrado mantener la cabeza erguida durante casi un minuto, Isabela encontró a Javier en la cocina, mirando por la ventana con aire pensativo. Por primera vez le ofreció un café, no como una jefa a un empleado, sino como una igual. Hablaron durante horas. Él le contó sobre la pérdida de su esposa, el dolor que nunca se va del todo, pero que se aprende a llevar. Ella, a su vez, le confesó la culpa asfixiante que la atormentaba desde el accidente, un peso que nunca había compartido con nadie. En esa vulnerabilidad compartida, las barreras sociales se derritieron y un lazo de profundo entendimiento comenzó a tejerse entre ellos, tan inesperado como poderoso. Al ver que sus advertencias eran ignoradas, Ricardo decidió que era hora de actuar de forma más directa. Sabía que la confianza de Isabela era un castillo de naipes que podía derribar con un solo soplo bien dirigido. Una tarde, mientras Javier ayudaba a Sofía con unos ejercicios de fisioterapia que él mismo había improvisado con cojines, Ricardo descubrió que un valiosísimo reloj de oro del difunto esposo de Isabela había desaparecido de la vitrina del salón. Con una estudiada consternación, interrumpió la tierna escena. «Isabela, no quiero acusar a nadie», dijo mirando de reojo a Javier, «pero es una extraña coincidencia que esto ocurra justo ahora, ¿no crees?» La acusación quedó suspendida en el aire, tóxica y pesada, forzando a Isabela a una encrucijada imposible: creer en la palabra de su cuñado o en la evidencia del corazón de su hija, que por primera vez sonreía con genuina felicidad. La tensión en el despacho de Isabela era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Ricardo había dejado caer su veneno y se había marchado, dejando a Isabela sola frente a un dilema que le desgarraba el alma. Miró a Javier, que seguía junto a Sofía, ajeno a la bomba que acababa de estallar. Su corazón, ese órgano traidor que había empezado a latir de nuevo gracias a él, le gritaba que era imposible, pero su mente, entrenada durante años para desconfiar y proteger su patrimonio, se llenaba de las dudas sembradas por su cuñado. Con un nudo en la garganta, se acercó. «Javier», comenzó, su voz apenas un susurro, «Ricardo dice que ha desaparecido el reloj de mi marido». No era una acusación, sino una súplica para que él le diera una razón para no creerlo. Javier levantó la vista y en sus ojos no había culpa, sino una herida profunda y sincera. «Señora, yo solo tengo dos cosas en esta vida, mi hijo y mi honradez. Nunca le robaría nada a nadie». La dignidad con la que Javier pronunció aquellas palabras fue como un golpe para Isabela. Pero Ricardo no iba a dejar que la duda se disipara tan fácilmente. Al día siguiente, interceptó a Javier en los jardines, lejos de las cámaras y de los oídos de Isabela. Su máscara de amabilidad había desaparecido, revelando un rostro frío y depredador. «Escúchame bien, limpiador», siseó, acercándose hasta invadir su espacio personal. «No sé qué juego te traes, pero se va a acabar. Isabela es vulnerable y yo estoy aquí para protegerla de gente como tú». Hizo una pausa, su mirada cargada de veneno. «Tienes un hijo, ¿verdad? Mateo. Sería una lástima que su padre perdiera el trabajo por un malentendido, o que le pasara algo peor». La amenaza, velada pero inequívoca, dejó a Javier helado. Por primera vez sintió miedo, no por él, sino por la única persona que daba sentido a su existencia. Aquella amenaza fue el error fatal de Ricardo. Cuando Javier volvió al interior de la casa, su rostro pálido y su mirada atormentada no pasaron desapercibidos para Isabela. Al verlo así, una certeza helada la recorrió. Un hombre culpable se defiende, pero un hombre inocente y amenazado sufre. De repente, las piezas encajaron de una forma nueva y aterradora. La insistencia de Ricardo en despedir a Javier, la oportuna desaparición del reloj,
su control sobre cada aspecto de su vida. Un recuerdo olvidado emergió con violencia. La forma en que Ricardo, apenas una semana después del accidente, había despedido a Elena, la ama de llaves que llevaba 20 años sirviendo a la familia, con la excusa de reducir personal. En ese instante, Isabela tomó una decisión. Miró a Javier y supo que ya no estaban en bandos opuestos. «Tenemos que encontrar a Elena», dijo con una determinación de acero. Ahora, tras una búsqueda frenética en viejas agendas, encontraron una dirección en un barrio humilde de Madrid. La puerta de un pequeño piso se abrió para revelar a una mujer envejecida por el miedo. Elena, al ver a Isabela, casi se desmaya. Con la tranquilizadora presencia de Javier a su lado, Isabela logró que la mujer hablara. Entre lágrimas, Elena confesó por qué Ricardo la había despedido. No fue por reducir personal, sino porque ella había cometido el error de mencionar algo que vio la mañana del accidente. «Él dijo que estuvo en una reunión toda la mañana, señora», susurró Elena temblando. «Pero es mentira. Yo lo vi salir del garaje apenas 10 minutos antes de que ustedes se marcharan. Parecía satisfecho». La revelación cayó como una losa en el silencio de la pequeña sala. No era una prueba de asesinato, pero era la prueba irrefutable de una mentira que lo cambiaba todo. Isabela y Javier se miraron, y en sus ojos ya no había dudas, solo la terrible certeza de que se enfrentaban a un monstruo. El viaje de regreso desde el modesto piso de Elena fue un torbellino de silencio cargado de electricidad. Isabela conducía con las manos aferradas al volante, sus nudillos blancos, su mente una tormenta de imágenes, el rostro sonriente de Ricardo en las fotos familiares, su falso consuelo tras el accidente, su insistencia en que ella nunca se perdonaría. La culpa que la había carcomido durante 5 años se transformaba ahora en una furia helada y cortante. A su lado, Javier no decía nada, pero su presencia era un ancla. Ya no era un simple empleado, era su cómplice, el único ser humano en el que podía confiar. Sabía que Ricardo era peligroso y que su amenaza no había sido una bravuconada. Al entrar en los lujosos terrenos de La Moraleja, ambos comprendieron que la mansión ya no era un hogar, sino el campo de batalla donde se libraría la guerra final por la verdad y por el futuro de Sofía. De vuelta en el despacho, la opulencia del lugar parecía una burla. Isabela, con la mente estratégica del aseo que era, comenzó a trazar un plan. La confesión de Elena era un arma, pero frágil. Necesitaban algo irrefutable, algo que destrozara la máscara de Ricardo para siempre. «No podemos ir a la policía solo con su palabra», dijo Isabela, su voz firme por primera vez en mucho tiempo. «Él lo negará todo, la destruirá». Fue Javier, con su profunda comprensión del corazón humano, quien encontró la clave. «El problema no está en sus piernas, Isabela. Está en su memoria. Sofía sabe lo que pasó. Tenemos que ayudarla a recordar, pero con cuidado, sin que el miedo la rompa». La idea era aterradora, pero era la única. Decidieron recrear, de forma simbólica y segura, el origen del trauma, para que la propia Sofía se convirtiera en la prueba viviente de la monstruosidad de su tío. Al día siguiente, mientras el sol se filtraba por los ventanales, la operación comenzó. Isabela, con una calma gélida que ocultaba un corazón desbocado, llamó a Ricardo. «Necesito que vengas a la mansión de inmediato», le dijo, su voz cuidadosamente teñida de urgencia. «He encontrado unos documentos de la fundación que creaste con mi marido y hay algo que no entiendo. Es sobre unas transferencias». Sabía que el cebo de la codicia sería irresistible. Mientras tanto, Javier preparaba el escenario en la sala de juegos. Con una delicadeza infinita, sacó de una vitrina la colección de coches en miniatura que el padre de Sofía atesoraba. Eran el puente hacia el recuerdo. Isabela, por su parte,
Activaba una pequeña cámara oculta en una estantería, su lente apuntando directamente al centro de la habitación. La trampa estaba lista. El tiempo se ralentizó hasta volverse agónico. Isabela recibió un mensaje. «Estoy a 5 minutos». El corazón le dio un vuelco. Corrió a la sala de control, donde el monitor mostraba a Javier arrodillado junto a Sofía. Él tomó una réplica exacta del coche del accidente, un descapotable plateado. «Mira, Sofía», le susurró, su voz una caricia. «¿Recuerdas cómo a papá le encantaban las carreras? ¿Jugamos a una?» La niña no respondió, pero sus grandes ojos se clavaron en el pequeño objeto metálico y un temblor casi imperceptible recorrió su cuerpo. Isabela contuvo el aliento, con la mano sobre la boca. Estaban caminando sobre un alambre suspendido sobre el abismo del trauma de su hija. El monstruo estaba a punto de entrar en la jaula, sin saber que la presa, por fin, estaba a punto de rugir. Ricardo entró en la mansión con la arrogancia de quien se sabe dueño de la situación, listo para aplastar al insignificante limpiador. Pero el sonido de su llegada fue el detonante final en la mente de Sofía. El cochecito plateado en la mano de Javier ya no era un juguete, era una llave. De repente, la niebla espesa que había envuelto sus recuerdos durante 5 años se rasgó con la violencia de un relámpago. Vio el garaje, el olor a aceite y la sonrisa helada de su tío Ricardo inclinándose sobre el coche de su padre. Un espasmo violento sacudió su pequeño cuerpo y un gemido escapó de sus labios. En la sala de control, Isabela contuvo un sollozo, con la mano sobre la boca, viendo en el monitor cómo el cerrojo oxidado de la memoria de su hija por fin cedía. Cuando Ricardo irrumpió en la sala de juegos, su rostro era una máscara de desprecio. «Ya basta de juegos, Isabela me ha llamado y...» Se detuvo en seco. La mirada de Sofía ya no era vacía. Estaba llena de un terror tan antiguo y profundo que lo paralizó. Y entonces, con una voz temblorosa pero increíblemente clara, la niña habló, señalando con un dedo tembloroso. «Tú», susurró, y la palabra resonó como un trueno. «Tú rompiste el coche de papá». El color abandonó el rostro de Ricardo. Pero Sofía no había terminado. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras el recuerdo completo la inundaba. «Me lo dijiste. Si alguna vez caminas o hablas de esto, le haré a tu madre lo mismo que le hice a mi hermano». El monstruo estaba, por fin, nombrado. El pánico se apoderó de Ricardo, un pánico salvaje y animal. «Está loca, es una niña traumatizada», gritó girándose hacia Javier. «Este miserable le ha llenado la cabeza de mentiras para sacarnos el dinero». Pero mientras él escupía su veneno, ocurrió el verdadero milagro. Impulsada por una fuerza que nacía de la verdad recién liberada, Sofía apoyó las manos en su silla. Sus piernas, 2 extrañas inútiles durante 5 años, temblaron con un esfuerzo sobrehumano. Con un grito que era mitad dolor y mitad triunfo, se puso en pie, tambaleante, frágil, pero de pie. En ese preciso instante, Isabela entró en la habitación, no como una víctima, sino como una reina reclamando su trono, con una tablet en la mano. «Todo está grabado, Ricardo. Cada palabra tuya y cada palabra de ella». La fachada de Ricardo se desmoronó por completo. Al ver a la niña de pie y la grabación en la pantalla, supo que estaba perdido. El sonido lejano de las sirenas, cada vez más cercano, fue la confirmación de su derrota. Isabela había anticipado su reacción, había preparado cada detalle. Cuando la policía entró, encontraron a un hombre roto, la máscara de respetabilidad hecha añicos, revelando al monstruo que había debajo. Pero Isabela ya no lo miraba. Sus ojos solo veían a su hija. Con el corazón desbordado por un torrente de amor, alivio y justicia, abrió los brazos. Y Sofía, por primera vez en 5 años, dio un paso, y luego otro, caminando hacia el abrazo de su madre.
Javier observó la escena desde un rincón, con lágrimas silenciosas en los ojos. Su humilde misión estaba cumplida. El imperio de mentiras de Ricardo Montero no se derrumbó con un estruendo, sino con el sonido metálico de unas esposas cerrándose alrededor de sus muñecas. Su juicio fue rápido y brutal, un espectáculo mediático que desnudó al respetado empresario y lo reveló como el monstruo que era. Las pruebas eran irrefutables. La grabación, el testimonio de una Sofía ya sin miedo y la confesión de Elena, la antigua ama de llaves, que cobró un nuevo y terrible significado. Condenado por intento de asesinato, fraude y coacción, Ricardo desapareció tras los muros de una prisión de máxima seguridad, su nombre borrado de la empresa y de la historia familiar, convertido en un sinónimo de traición y avaricia. Para Isabela, cada titular era un clavo más en el ataúd de su pasado doloroso, liberándola para siempre de la sombra de su cuñado. Con la justicia servida, Isabela se movió con la misma determinación con la que dirigía su imperio, pero esta vez para desmantelar su propia prisión dorada. La mansión de la Moraleja, aquel mausoleo de mármol y silencio, fue la primera en caer. La vendió sin mirar atrás, donando cada mueble opulento y cada objeto que le recordara a su antigua vida de soledad. En su lugar, compró una casa espaciosa y luminosa en una zona tranquila, con un jardín donde Sofía y Mateo, el hijo de Javier, pudieran correr hasta quedarse sin aliento. Javier, que había permanecido a su lado como una roca inamovible, observaba cómo Isabela se despojaba de su armadura capa por capa, revelando a la mujer cálida y vibrante que la culpa había mantenido oculta durante tanto tiempo. 2 años después, el sol de una tarde de primavera se filtraba entre los árboles de un parque madrileño, iluminando una escena de felicidad pura. Sobre una sencilla manta de picnic, Isabela y Javier reían mientras veían a Sofía, ahora una niña de 12 años, llena de energía, competir en una carrera improvisada con Mateo. No quedaba ni rastro de la silla de ruedas ni del silencio. Su boda no había sido un evento para las revistas de sociedad, sino una ceremonia íntima en el jardín de su nuevo hogar, con sus 2 hijos como únicos y orgullosos testigos. Juntos habían creado la Fundación Nuevos Pasos, financiada por Isabela y dirigida por Javier, un lugar donde su don innato para la empatía ayudaba a otros niños a superar sus traumas a través del juego y la comprensión. Su hogar ya no era un palacio frío, sino un santuario lleno de risas, del olor a galletas recién horneadas y de los debates sobre qué película ver por la noche. Isabela ya no era la CEO implacable, sino una madre que ayudaba con los deberes y una esposa que encontraba refugio en los brazos del hombre que le había enseñado a confiar de nuevo. Y Javier, el humilde limpiador, había demostrado que la verdadera fuerza no reside en el poder o el dinero, sino en la bondad capaz de obrar milagros. Se miraron por encima de las cabezas de sus hijos, y en ese cruce de miradas estaba todo: la superación, la gratitud y la certeza de que su amor, forjado en la más oscura de las mentiras, era la verdad más luminosa de sus vidas. La historia de Isabela y Javier demuestra que el amor, cuando es verdadero, tiene el poder de sanar las heridas más profundas y reescribir el destino. Si su viaje de la oscuridad a la luz ha tocado tu corazón, comparte esta historia para que más personas crean en el poder de las segundas oportunidades. Y no olvides suscribirte para descubrir más relatos donde la justicia, la esperanza y el amor siempre encuentran el camino para triunfar. Juntos, celebremos las historias que nos recuerdan que, incluso después de la tormenta más violenta, siempre vuelve a salir el sol. 2 años después, el sol de una tarde de primavera se filtraba entre los árboles de un parque madrileño, iluminando una escena de felicidad pura y radiante. Sobre una sencilla manta de picnic,
Isabela y Javier reían mientras veían a Sofía, ahora una niña de 12 años llena de energía, competir en una carrera improvisada con Mateo. No quedaba ni rastro de la silla de ruedas, ni del silencio que una vez la aprisionó. Su boda no había sido un evento para las revistas de sociedad, sino una ceremonia íntima en el jardín de su nuevo hogar, con sus 2 hijos como únicos y orgullosos testigos. Juntos habían creado la Fundación Nuevos Pasos, un lugar donde el don innato de Javier para la empatía ayudaba a otros niños a superar sus traumas a través del juego y la comprensión. Su hogar ya no era un palacio frío de mármol y ecos, sino un santuario lleno de risas, del olor a galletas recién horneadas y de los debates sobre qué película ver por la noche. Isabela había dejado atrás a la CEO implacable para convertirse en una madre que ayudaba con los deberes y una esposa que encontraba refugio en los brazos del hombre que le había enseñado a confiar de nuevo. Y Javier, el humilde limpiador, había demostrado que la verdadera fuerza no reside en el poder o el dinero, sino en la bondad capaz de obrar milagros. Se miraron por encima de las cabezas de sus hijos, y en ese cruce de miradas estaba todo: la superación, la gratitud y la certeza de que su amor, forjado en la más oscura de las mentiras, era la verdad más luminosa de sus vidas. La jornada de Isabela y Javier demuestra que el amor, cuando es verdadero y se forja en el dolor, es la fuerza más poderosa del universo. Si esta historia de redención y justicia ha tocado tu alma, comparte este video para que más personas crean en el imposible y en las segundas oportunidades. Deja tu me gusta para celebrar que el bien siempre triunfa. Y suscríbete para no perderte más relatos donde el destino reescribe las historias más tristes. Juntos, vamos a celebrar las victorias del corazón, demostrando que sin importar lo oscura que sea la noche, la luz de la verdad siempre encuentra el camino para brillar con más fuerza que nunca.